Hola, el día de hoy quiero enseñarles dos maneras de hilvanar la aguja. Principalmente tenemos que pasar el hilo por el orificio que tiene la aguja. Entonces pasamos el hilo y la primera forma es coger el hilo suficiente que vamos a necesitar, no mucho porque se nos puede enredar, y cortamos. Para hacer un hilván sencillo vamos a necesitar solamente hacer un nudo en la parte más larga del hilo y la más pequeña la dejamos suelta en la parte de arriba. Solo se hace nudo al final del hilo más largo. Y otra manera de hilvanarlo, que es la más reforzada, es de la misma manera: pasar el hilo por el orificio superior de la aguja, utilizar el hilo, medir el hilo que vamos a utilizar y cortamos los dos hilos del mismo tamaño al final. Y hacemos un nudo al finalizar los dos hilos. Y esta es la doble. Vamos a realizar la costura invisible. Para esto vamos a tener dos telas. Siempre vamos a hacer un doblez para esconder la parte que se deshilacha y dejamos el nudo de la aguja escondido. Luego unimos la otra tela que nos vaya a quedar a la misma medida y metemos el hilo casi a la misma medida de donde lo sacamos. Y de igual manera que la otra costura la metemos por el doblez que hemos hecho. Entonces metemos así mismo en forma recta y solamente la punta la metemos por el doblez. Tratamos de que todas nos vayan quedando del mismo tamaño. Es importante irnos guiando con la punta de la aguja, porque si metemos todo el hilo se nos va a hacer más complicado. Y tratemos de que las puntadas invisibles nos vayan quedando rectas. Es importante utilizar poco hilo para que no se nos enrede. Y así nos va a ir quedando la costura invisible, porque no se va a notar. O sea, si lo abrimos nos va a quedar así, pero a lo que la jalamos nos va a quedar la costura de esta manera. Siempre es bueno templar la tela. Y de la misma manera, cuando ya queramos culminar, hacemos un pequeño punte aquí al final. Y culminamos con un nudo. Por la parte de atrás nos va a quedar así.
Vamos a aprender a hacer una puntada invisible para bastas. Esto puedes utilizarlo para bastas de pantalones o faldas. Para esto también vamos a necesitar el hilvanar la aguja con un solo hilo y pues vamos a doblar, vamos a hacer doble doblez. Es decir, doblamos la parte que se puede deshilachar y la doblamos nuevamente. De la misma manera, la aguja, siempre el nudo, siempre lo escondemos en esta parte de aquí, y lo que vamos a hacer es agarrar solamente una hilachita de la tela. O sea, tratamos de coger con la punta tan solo un hilito, lo más poquito que se pueda. Jalamos la aguja, siempre tratamos de poner poco hilo porque se nos puede enredar, y de la misma manera pasamos por la parte de abajo de la tela, siempre con la punta de la aguja. Dependiendo cuán sujeta queremos tener o cuán segura queremos que sea la basta, pues le dejamos el espacio. Si queremos que sea mucho más segura, se la hacemos más pequeña. En este caso, como es una muestra, vamos a dejar espacios grandes. Y de la misma manera, solamente cogemos un hilito, tratamos de que sean los que están encimita, y jalamos. Nuevamente metemos la aguja por el mismo lugar donde ingresa para pues que no se note. En esta ocasión estamos utilizando un hilo de otro color para que ustedes puedan visualizar lo que se está realizando. Cuando ya hagamos esta costura, pues siempre se tiene que usar un hilo del mismo color. De la misma manera, agarramos solo un hilito de la tela, jalamos, volvemos a meter por ahí mismo, por donde sacamos el hilo, y metemos por la parte que está escondida de la basta. En la parte de atrás nos va a quedar así, y en la parte de adelante no se tiene que notar absolutamente nada, apenas unos pequeños fruncidos, pero no se debe de notar. Y así continuamos hasta finalizar la costura. Otra costura invisible que vamos a hacer es utilizada más para telas licras. Entonces, de la misma manera que la anterior, solamente agarramos unos hilitos de la tela. Nos damos cuenta siempre en la parte de atrás que no se vea la aguja. Entonces solamente cogemos los hilitos de la tela y vamos a pasar por la parte de arriba del dobladillo. También hacemos una puntada pequeña, siempre hacia el borde derecho, y jalamos. Luego pasamos este hilo por encima y volvemos a hacer lo mismo. Vemos que no se ve en la parte de atrás, que no se vea la aguja, solamente un par de hilos de la tela.
jalamos con delicadeza el hilo, ya que este lo hemos hecho doble y se puede enredar. Pasamos por la parte de arriba el hilo, esto como para sostenerlo mejor. Pasamos la aguja por aquí y hacemos nuevamente la costura en esta parte. Siempre nos damos cuenta que no estemos cogiendo la tela de la parte de abajo. Y aquí nos va a quedar como un pequeño nudito. Volvemos a hacerlo aquí. Cogemos, vemos que no se vea mucho y pasamos. Pasamos por debajo. La aguja la metemos por aquí, por donde está este hilo, que queda encima. Y este es un poquito más complicado, pero nos va a dar la certeza de que si le hacemos el hilván o la basta a una tela licra, no importa que se estire porque no se va a salir esta costura. Deben pasarle el hilo por acá, jalan. Como les indicaba en el anterior, siempre traten de hacerlo con un hilo del mismo color. En este momento lo estamos haciendo así para que vean cómo va quedando la costura. Siempre que se nos enreden los hilos, pues los vamos jalando con la uña para que se vaya acomodando. No olviden que la costura que hacemos aquí va siempre hacia la derecha la aguja. Y así nos va a quedar. Cuando culminamos, le hacemos un nudo. Pero en la parte de acá adelante lo importante es que veamos que no se nota nada. No pareciera que tuviéramos una costura aquí. Es por eso que solamente cogemos pequeñas puntaditas aquí. Y aquí nos van a ir quedando pequeños nuditos que van sujetando la tela. Al igual que el anterior, siempre dejamos la parte del hilván adentro, la parte que se deshilacha, y le hacemos doblez. Al finalizar le hacemos un nudo y está listo. Ahora, para encarrujar la tela vamos a hacer el hilván normal. Entonces el hilván normal es el que habíamos visto en el video anterior, que es este primero. Es una costura sencilla en la que dejamos una costura, un espacio, una costura, un espacio. Entonces vamos a hacer eso. Lo que sí, si queremos encarrujar, que nos quede bien finito el encarrujado, pues hacemos bien finita la costura. Para esto lo hacemos en el borde de la tela y utilizamos hilo doble que nos va a dar mejor soporte.
Hacemos la costura normal hasta finalizar la tela que queremos encarrujar. Y luego, como nos podemos dar cuenta aquí, pues la tela se va arrugando un poco. Tenemos primero la costura realizada y luego vamos arrugando y pues la tela se va haciendo así, como un pequeño abuelito. Eso lo podemos hacer en encajes, para hacer moños, pues lo podemos utilizar de varias formas. Faldas para muñecas. Y por último vamos a aprender a pegar un cierre. Siempre que pegamos un cierre, pues vamos a tener dos telas. Si vamos a pegar el cierre a mano, por lo general, si la tela deshilacha, podemos hacer el punto feston, que ya lo habíamos aprendido en el video anterior, para evitar que la tela se deshilache. ¿Por qué? Porque estas hilachas de aquí pueden hacer que al subir o bajar el cierre se nos vaya a dañar, porque los hilos se van a meter entre los dientes, pues y se nos va a dañar el cierre. Entonces, de ambos lados de la tela le hacemos el punto feston o la puntada inglesa, que es esta de aquí, que era la que era diagonal. Esto va a evitar que se deshilachen las telas. Entonces, principalmente doblamos la tela, hacemos un pequeño doblez y la fijamos como queremos que vaya el cierre. Siempre tenemos que darnos cuenta que nos quede un pequeño espacio para que el cierre, esta parte de aquí, pueda subir y bajar con normalidad. Es decir, le dejamos un pequeño espacio de este tamaño. Luego, para que no se nos vaya a mover, lo fijamos con alfileres. Y para que nos quede mejor, le vamos a hacer la costura pespunte, que es la más similar a lo que es una costura de máquina de coser. Ya depende de ustedes cuántos alfileres le quieren poner para fijar. Yo solamente le voy a poner uno al inicio, uno al medio y otro al final. Y depende que se les haga más fácil, si pegar el cierre abierto o cerrado. De la misma manera fijamos el otro lado para comenzar a coser. No nos olvidemos dejar el pequeño espacio que es para que pueda subir y bajar el cierre sin que se nos quede trancado. Entonces comenzamos a coser. Comenzamos en la parte de abajo con la costura. Puede ser pespunte, que ya les indico que es la que da mejor refuerzo, o si ustedes desean pueden también hacer el hilván normal. En este caso yo estoy utilizando un hilo amarillo para que combine un poco con el cierre. Siempre vamos acomodando un poco los hilos.
Tratamos de que no se nos enreden. Y seguimos la costura. Lo que ya vamos cosiendo, podemos irle sacando los alfileres. Así nos va quedando la costura de un costado y pues ya seguimos con la del segundo lado hasta finalizarla. Vamos ubicando bien siempre la tela, que no nos vaya a quedar ceñido el cierre. Y cosemos hasta finalizar. No olvidemos siempre dejar el pedazo para que pueda subir y bajar el cierre. Una vez finalizado, como en todas las costuras que realizamos, hacemos un nudo al final. Siempre ponemos la uña para que el nudo quede bien sujeto a la tela y no se nos vaya a salir. Siempre tiene que quedar pegadito el nudo a la tela. Cortamos y cerramos el cierre y nos va a quedar así. Entonces en esta clase tenemos el cierre, tenemos el hilván o basta de tela stretch, tenemos el hilván o basta normal, que es con la forma del nudo, y tenemos el encarrujado y la costura invisible.